Para escribir ese texto cuando estaba en París, necesité imaginármelos, pensar en ustedes. Antes de comenzar, me puse a mirar un libro dedicado a las bibliotecas populares de este país que me regalaron hace 9 años, cuando vine por primera vez a Buenos Aires. Lo había hojeado en aquella oportunidad y luego quedó quietito en un estante de mi casa. Llegado el momento, en sus páginas encontré informaciones, una reseña histórica, algunas estadísticas. Encontré sobre todo muchas fotografías que me hicieron ver la enorme diversidad de los lugares a los que ustedes dan vida, de San Pedro de Jujuy a Tigre, de las Ovejas a Firmat, de Realicó a Barrio Limay o Villa María. Y que me hicieron ver los rostros de algunos de ustedes o los de los chicos y los adultos que ustedes reciben. De mis viajes también me llevo amistades y algunos argentinos me escriben de vez en cuando para hablarme de sus cosas y darme noticias de este país. Y justo cuando empezaba a tomar notas para esta conferencia, recibí un mail de Nancy, una amiga que me hablaba precisamente de un bibliomóvil de la CONAVIP. Hay allí un paraje que es puro monte, el impenetrable se llama, imagínate. Y llega un bibliomóvil de las bibliotecas populares de la CONAVIP. Ellos llegan con ese móvil que se abre y despliega libros, láminas, colores. Y los chicos, allá los decimos changuitos, se preparan en ronda y sentados sobre la tierra para escuchar que alguien les lee un cuento. Fin de cita. Entonces, empecé a escribir ese texto, estas líneas, pensando en los rostros que descubrí en las páginas del libro que me habían regalado. Me siento muy feliz por participar de este encuentro porque me permitirá decir o repetir hasta qué punto las bibliotecas juegan un rol esencial. Pero vemos que muy a menudo este rol es subestimado. En muchos lugares, con la difusión de las nuevas tecnologías, algunos dicen que irá disminuyendo. Otros toman como pretexto la crisis económica para sostener que habría cosas más urgentes y con ese argumento reducir los créditos de por sí muy insuficientes. En muchos países en desarrollo, en particular, las bibliotecas son grandes ausentes o los parientes pobres y su importancia parece ser ampliamente ignorada tanto por los poderes públicos como por los medios. De hecho, muchos funcionarios políticos no tienen ni idea de lo que sus compatriotas van a buscar a esos lugares. Algunos responsables, por el contrario, tienen una idea bien precisa de lo que esas personas deberían encontrar allí. Informaciones y, eventualmente, bienes culturales que puedan conferir una identidad por arribita. En Francia, esa era la representación que tenía parte de los responsables de las políticas culturales cuando comencé a trabajar sobre la lectura. Según ellos, la cultura permitía cerrar filas. Cuando los crecientes procesos de fragmentación ponían en peligro la cohesión social, era la cultura la que debía restaurarla. Con esa visión de las cosas, correspondería a los bibliotecarios como a los docentes llevar a las poblaciones marginadas y particularmente a los jóvenes que viven en barrios populares a una especie de rito de paso, de obligación de pertenecer mediante el acto de compartir ciertas obras que garantizaran su adhesión a una identidad francesa. Existía allí esa creencia antigua de que los textos escritos podrían imprimirse en quienes los descifran como si fueran páginas en blanco. Con algunos matices encontré esa misma representación en los discursos de responsables de otros países. Mediante la distribución de obras escogidas se podría inculcar una identidad nacional o una cultura común capaces de cimentar, como ellos dicen, una sociedad. No es ese el punto de vista que he priorizado cuando trabajé sobre la lectura.
Siguiendo a Michel de Certeau, un investigador atípico, muy amante de América Latina, me pareció que siempre era útil recordar que no hay que tomar a la gente por idiota o por recipientes vacíos que podríamos llenar. Lo que me ha interesado es prestar atención a sus modos singulares de leer, de apropiarse de la cultura escrita, de frecuentar una biblioteca. Entonces los escuché hablar o leí los textos que a veces habían redactado para contar sus experiencias y son ellos los que me han enseñado lo esencial de lo que sé sobre los temas que estudio. Son ellos los que me hicieron comprender en particular lo que se busca en una biblioteca, más aún cuando se proviene de un medio en el que el acceso a la cultura escrita es dificultoso. Entonces, ¿qué se busca ahí? Si es solo información, efectivamente, podríamos pensar que con la difusión de las nuevas tecnologías, el rol de las bibliotecas irá disminuyendo. Personalmente, es cierto que necesito ir menos a la biblioteca para buscar información que hace 20 años. Sin embargo, soy parte de esa minoría privilegiada que dispone de recursos financieros para adquirir y renovar constantemente su equipamiento tecnológico, que puede conectarse fácilmente a Internet y que posee habilidades para navegar y distinguir una fuente confiable de otras. Incluso si un número cada vez mayor de jóvenes se apropian de las nuevas tecnologías y adquieren parte de esas habilidades por medio de redes informales, falta mucho para que ese ámbito sea compartido democráticamente. Y como dicen los autores del libro Bibliotecas y Escuelas, contrario a una visión simplista, esta revolución tecnológica, y cito, acentúa la necesidad de las bibliotecas, no las releva. Ante la facilidad de quedar enredado en la simulación y la impostura, en la saturación de la información no organizada ni ponderada, capacitar para localizar y discriminar o para construir criterios de valoración se convierte en un imperativo. Lo que me enseñaron los que conocí a ambos lados del Atlántico, especialmente en los medios populares, es que para ellos, como decía un muchacho, Malik, una biblioteca no es solamente un hangar de libros, es mucho más. Una biblioteca no es solamente un hangar de computadoras, es mucho más. Como lo decía otro muchacho, Adrien, cito, antes que nada, la biblioteca es un lugar humano. Es absolutamente necesario que así lo sea, aun si aterrizamos en la multimedia y en la informática omnipresente. Si no existe la mediación humana, ¿de qué sirve? La biblioteca es antes que nada un lugar humano, un lugar de intercambios gratificantes. Es un lugar que alberga bienes culturales con los que se construye sentido, se sueña, se piensa. Es un espacio donde nos apropiamos de la cultura escrita por caminos alternativos. Un espacio en el que podemos elaborar un lugar en el mundo, más aún en tiempos de incertidumbre. A juzgar por lo que me contaron los que hablaron conmigo en una biblioteca, se busca ante todo encuentros. Hablando de sus encuentros con bibliotecarios, una chica decía, mi mejor recuerdo era Felipe, el bibliotecario. Siento que realmente éramos amigos. Él siempre sabía todo, los libros que me gustarían. Yo ya leí quizás tú podrías leerlo también. Sabía qué tipo de libro le gustaría a tal o cual persona. O ese joven, Daoud, en realidad lo que más me marcó fueron los bibliotecarios. En la biblioteca donde crecí había siempre una bibliotecaria que me recomendaba obras de ciencia ficción, novelas policíacas. Ella sabía que yo era principiante. Me conocía desde que era chico, me sacaba cuando me portaba mal. Muchos insisten en esta certeza tranquilizadora de saber que en una biblioteca habrá siempre alguien para recibirlos. Como cristiano, al observar, lo más importante es que en la biblioteca siempre haya gente y que pueda ayudarnos. Por el contrario, cuando no son bien recibidos, dan media vuelta. Cito, allá nunca me sonreían, no me conocían, por lo tanto yo no existía. O ese chico,
Debería haber más diálogo con el personal. La primera función de la biblioteca es el intercambio. Tanto en Francia como en América Latina, lo que dicen quienes han vivido totalmente alejados de los libros y que un día pudieron apropiarse de una biblioteca y de los objetos que se encontraban allí, es que todo empieza con encuentros personalizados, con situaciones de intersubjetividad gratificantes. Ellos me enseñaron la importancia decisiva de la hospitalidad, de una atención de calidad, de la escucha, del lugar que se les da. Como para esta mujer, Pilar, diciendo, saber que alguien está ahí, que te escucha, el hecho de tener un cierto lugar en la biblioteca, que te dicen buenos días, te llaman por tu nombre, ¿cómo estás? Estoy bien, con esto basta. Uno se siente reconocido que tiene un lugar que está en su casa. En todos lados me hicieron notar esos momentos en que un mediador está plenamente disponible. Y al escucharlos, uno entiende que lo valioso no es solo la aptitud técnica del bibliotecario para orientarse en el mundo de la documentación o para ayudarlos en su búsqueda. Lo valioso es esa disponibilidad que va a permitir al visitante elaborar el espacio que se le abre, aún más si se trata de un niño o de un adolescente. Lo valioso es que el facilitador reconoce al niño o al adolescente como un sujeto, que lo mira de otra manera, creando una apertura, volviendo a dar movimiento a su pensamiento, a sus deseos, a sus sueños, a su vida. A menudo los bibliotecarios subestiman lo que se pone en juego en esos momentos y, sin embargo, mirando de otra manera a sus huéspedes, los cambian de lugar. En el caso de algunos niños o niñas estigmatizados por una u otra razón, ya sea porque crecieron en una favela o porque forman parte de un grupo dominado o porque sus padres son migrantes, es comprensible la importancia de esa hospitalidad, de ser reconocido en su singularidad, nombrado, escuchado, mirado con otros ojos, y de serlo por alguien que es el facilitador de un mundo diferente. Una escucha, una presencia cálida son vitales para ellos, sobre todo porque se dan en un marco que difiere de los espacios pedagógicos o terapéuticos en los cuales muchos de esos chicos se sienten desconfiados. Más allá de la escucha que prodiga al niño, al adolescente y también al adulto, el mediador, tanto por su propia actitud con los objetos que están en la biblioteca, como por sus gestos, sus sugerencias, su voz, por las historias que va a leer o de las que va a hablar, podrá hacer que la apropiación de la cultura escrita se vuelva deseable. Pues apropiarse de ella supone haber encontrado antes a alguien que ya ha hecho entrar cuentos, novelas, ensayos o poesía en su propia experiencia. Alguien que sabe hacer descubrir en un texto todo un trasfondo de sensaciones, emociones, un movimiento, un ritmo. Lo que está en juego es una transmisión de experiencia, casi una iniciación. Los bibliotecarios y todavía más allá, los pasadores de libros, saben bien todo eso. Una de ellos, Nancy Yulan, me escribe así: hoy más que nunca, la lectura es un boca a boca, es de persona a persona, es un cara a cara, una presencia, te diría. El arte de los bibliotecarios y los mediadores es, pues, en primer lugar, un arte de la recepción, una calidad de presencia, pero también una capacidad de estar ahí con sus cuestionamientos, su personalidad, su propio mundo, su estilo, su cuerpo, su energía, su inventiva, y con su voz que da vida a los textos. Pienso en este muchacho, Rida, que decía, cito: lo que a mí me gustaría es que el bibliotecario tenga tiempo para dedicarse a lo que es del orden de la vida, a todo lo que se refiere a la vida. Más que ser un conservador de libros, ser un mago que nos lleve a los libros a otros mundos, leer historias simplemente, tal vez por el puro placer de contar, mostrar que se puede soñar y que hay salidas y que no todo está inmóvil. Que uno inventa su vida, que es posible inventarse la vida, y para inventar su vida tal vez deba tener antes materia prima, que sea necesario haber soñado para poder soñar y crear. Fin de cita.
Un saber, unas obras, una biblioteca pueden ser letra muerta si nadie los hace vivir. El arte de los bibliotecarios, el arte de los mediadores es deconstruir esa cultura escrita que podía aparecer como un monumento, permitiendo descubrir la voz singular de un contador de cuentos, de un poeta, de un sabio. Es proporcionar en varios momentos del trayecto de un usuario un acompañamiento sutil, cálido, discreto. Pero, por supuesto, un acompañamiento de calidad no puede basarse solo en la buena voluntad y el entusiasmo. También implica el pensamiento y la adquisición de conocimientos actualizados por una formación continua en múltiples terrenos, incluso en el del acompañamiento personalizado al lado del usuario. Lo que también se busca en la biblioteca es relacionarse con otras personas que se encuentran allí. Si escuchamos hablar a la gente, más aún si son adolescentes, vemos hasta qué punto la biblioteca está fundamentalmente asociada para ellos al encuentro con otros, a la sociabilidad. Como para este chico Murad, que dice: la biblioteca era el lugar de cita obligada donde veíamos a todos. Incluso iban los que no eran buenos alumnos. Iban porque allí se encontrarían con otros. La biblioteca es un lugar donde se apoyan mutuamente, donde se motivan, incluso sin hablarse a veces, por el simple hecho de verse estudiando. Cito: aquí nos sentimos más tranquilos porque no tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, agrega Murad. O ese otro chico que habla de su hermano y sus amigos que pasaron mucho tiempo en la biblioteca y les fue bien. Estaban siempre juntos, por lo tanto se trataba de estudiar, estudiar y estudiar. Se esforzaban porque sabían lo que era la miseria, veían lo que pasaba en el barrio, los adictos, todo eso, y tenían miedo. De este modo, las bibliotecas generan múltiples intercambios poco visibles, casi clandestinos, que muestran hasta dónde la búsqueda del otro está presente. Desde hace unos 15 años, en unos cuantos países, las bibliotecas también impulsan o albergan nuevas formas muy visibles, ellas, de sociabilidad. En muchas bibliotecas se ha redescubierto la oralidad y se han combinado lo oral y lo escrito en la forma de lecturas oralizadas, compartidas, realizadas por un bibliotecario o por madres o padres de familia, o a veces por abuelas cuentacuentos, o también en la forma de círculos o clubes de lectores, niños, adolescentes, adultos, o de cafés literarios que se han multiplicado en muchos países y que reúnen a chicos, a adolescentes, a madres con sus bebés, a gente de una comunidad. Estos espacios de libertad, sin evaluación ni control, concilian la lectura con el gusto por la vida en grupo. Para los que participan, estos círculos permiten tomar la palabra, ser escuchado, ser respetado y ir aumentando de a poco la confianza en sí mismo, expresar opiniones diferentes sin temor. Se puede conversar con verdad y fineza sobre los temas más candentes, protegidos por la mediación de los textos leídos y por la presencia del facilitador. Todas esas formas de sociabilidad dan testimonio de las múltiples pasarelas que existen entre oralidad y cultura escrita, que durante mucho tiempo fueron consideradas opuestas. Dan testimonio de las pasarelas que existen entre prácticas culturales, pues a menudo se conjugan allí lectura y escritura. Algunos bibliotecarios lanzan así puentes entre soportes audiovisuales, digitales e impresos, lo que resulta particularmente interesante con los jóvenes. Conjugan el rock con la poesía, la lectura de mitos con la astronomía, la literatura con las artes plásticas o un espectáculo de danza, etcétera. Estos facilitadores están muy interesados en la lectura como actividad social y son respetuosos de la cultura de las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Pero muchos también están atentos a que cada persona pueda encontrar un espacio y expresarse en su singularidad, atentos a que lo colectivo no obstruya al sujeto, atentos a que la lectura compartida propicie también tiempos para la lectura individual. Porque el que llega a una biblioteca también está buscando un encuentro consigo mismo. Otros se lanzan a una búsqueda algo incierta,
pero percibimos claramente que tiene que ver con lo más profundo de ellos mismos. La biblioteca es un lugar donde uno se embarca para un viaje hacia lo que hay detrás de nuestras cabezas, detrás de nuestros pensamientos conscientes, detrás de la evidencia material de las cosas, donde uno puede apropiarse de los conocimientos formalizados, pero también de obras donde los escritores y los artistas transcribieron lo más profundo de la experiencia humana en una forma estética y condensada que relanza el pensamiento, agranda y ordena el mundo que nos rodea, así como las regiones interiores de las que estamos hechos. Una biblioteca es un conservatorio de sentido y la lectura un viático para que uno elabore su interioridad, su subjetividad. Son procesos poco visibles, discretos, incluso secretos, y, sin embargo, contribuyen, al menos en igual medida que los usos paraescolares, a que algunos niños, adolescentes o adultos se encuentren mejor equipados para resistir a los mecanismos de opresión. Esto no bastará para modificar radicalmente el rumbo de su destino social, no seamos ingenuos, pero ayudará a evitarles algunos atolladero, les permitirá vivir tiempos serenos, creativos, dará forma a algunas de sus angustias y las transformará, los hará sentirse parte activa, un poco más activa, de un mundo más amplio. Los que frecuentan una biblioteca agotan entonces todos los recursos para responder a su necesidad de palabras, de relatos, de metáforas, a tal punto que podríamos preguntarnos en un primer momento si cualquier material no podría servir para el caso. No hay ningún género de lectura que no haya ayudado alguna vez a alguien a construirse, o más aún a reconstruirse en la adversidad. Sin embargo, muchos bibliotecarios tratan de ofrecer lo mejor a los que recurren a ellos, sin despreciar sus gustos iniciales, y con toda la razón. Cada uno tiene derecho a que se le transmita lo más hermoso, y muchas personas se sienten dichosas y orgullosas de haber tenido acceso tanto a las leyendas o poesías tradicionales más bellas como a textos universalmente reconocidos. Cuando escuchamos a los lectores que cuentan sus hallazgos, entendemos que hoy en día la identidad no se construye desde arriba, sino que se teje con diálogos retomados sin cesar, por la apropiación de frases, por la incorporación de fragmentos de historias, de la letra de una canción o de imágenes, muchas veces de manera insólita. O por lo menos es deseable que así ocurra para que cada uno sea un poco menos frágil frente a los que proponen unos prêt-à-porter identitarios, unos modelos identitarios preestablecidos. Las bibliotecas, aún más que la escuela, son el lugar por excelencia de ese trabajo sobre sí mismo, de ese trabajo psíquico, ya que son propicias al secreto y a los hallazgos singulares. Son el espacio privilegiado para una relación con el libro que no está basada en las perspectivas utilitarias de la instrucción, el lugar de múltiples desvíos, rodeos, que llevan a una relación con el conocimiento y con la lectura diferente de la que existe en clase. Permiten en particular tiempos de ensoñación, de fantasía, de los cuales no se debe rendir cuenta a nadie, en los que se forja el sujeto y que ayudan a crecer y a vivir tanto como los aprendizajes. Lo que se busca en una biblioteca es también sentirse parte activa de un lugar en su materialidad. Recordemos a esa mujer que cité recién, Pilar, que decía: uno se siente reconocido, que tiene un lugar, que está en su casa. Es algo que escuché a menudo tanto en Europa como en América Latina. Cito: en la biblioteca uno se siente en casa. Otro que dice: la biblioteca era mi segunda casa. Casi diría que estaba en mi casa. Tenía la impresión de que me dejaban un lugar para mí, etc. Pienso, por ejemplo, en los que vivían en la Comuna 13, un conjunto de barrios en la periferia de Medellín, en Colombia, donde los grupos paramilitares libraron combate con la guerrilla hace algunos años. Obligaron a una parte de la población a dejar su casa y a los otros a transformar su hogar en un fortín.
Durante los combates, los bibliotecarios mantuvieron a toda costa sus actividades. Con chaleco antibalas, recibían en la biblioteca a los niños que venían a dormirse con la nariz metida en una revista cuando no habían podido conciliar el sueño en sus casas durante la noche, o a adolescentes que tomaban prestados relatos que leían los días en que era imposible salir, particularmente literatura fantástica. Algunos salían también al exterior a leer en voz alta, como esta joven que dice: algunos fines de semana íbamos a caminadas por los alrededores del barrio y para los descansos del caminar siempre había un libro. Entonces la violencia no era tan cruenta. El libro los escoltaba en sus escapadas tal como una canción acompaña a un niño que camina en la oscuridad. Cito: es como si afuera está lloviendo y tú sabes que no te vas a mojar. Una de las bibliotecarias, Consuelo Marín, leía cuentos en voz alta a los que estaban concentrados en una secundaria cercana. Recuerda así una mañana en la que oyó unos disparos cada vez más cercanos, a tal punto que quiso interrumpirse, pero los jóvenes escuchas exigieron oír el final. Cito: esos niños y niñas que se pasaban las noches llorando por los corredores del liceo con el miedo a la oscuridad y a la noche no querían perderse el final de un cuento, como una segunda piel del alma que no se podían quitar. Los libros eran como viviendas prestadas, un medio para recrear un poco la casa perdida. En muchas partes del mundo, las bibliotecas son a menudo frecuentadas por los exiliados, los sin techos o las poblaciones fragilizadas. Y eso se da, por supuesto, porque se trata de lugares públicos, con calefacción en invierno, donde están bastante tranquilos, pueden hojear una revista, a veces escuchar música o mirar una película gratuitamente, sintiéndose al mismo tiempo acompañado por otros. También porque los bienes culturales y especialmente los libros tienen que ver con la casa, con una segunda piel del alma, como bien lo decía Consuelo. Desde la más tierna edad, libros y hogar están asociados. No hay que pensar en esos niños pequeños que suelen agarrar un libro ilustrado y ponérselo en la cabeza como si fuera un techo. O en toda esa gente que me dijo: la lectura es mi país. Era una tierra de asilo posible, era como una cabaña en un árbol, era como una choza en una isla, etc. Para quienes pudieron entrar en ellos, cada libro es como un refugio, una presencia que protege, y más aún cuando se abre a otro mundo, allá a lo lejos. Lo he dicho en otras oportunidades, si escuchamos a los lectores, entendemos que muy a menudo son las tierras lejanas o los tiempos remotos de las leyendas los que permiten forjar o preservar un espacio propio, hacerse un lugar. Ya que para muchas personas lo que está en juego con los libros y las bibliotecas es elaborar un lugar en el mundo y hacerlo más habitable, apropiándose de algunas palabras, de algunos retazos de historias, de algunas imágenes. La biblioteca, espacio público, pero también lugar de libros, tendría así una vocación particular para facilitar un sentido de pertenencia, para permitir la elaboración de ese lugar propio. Por supuesto, esto implica una atención de calidad, como ya lo dije antes. Esto implica también que los lugares sean acogedores. En Francia, las bibliotecas son las únicas instituciones culturales que conocieron cierta democratización de su público en esos últimos años, a diferencia, lamentablemente, de los museos o de los teatros, por ejemplo. Y en gran medida esa expansión del público es consecuencia de los jóvenes, debido a la prolongación del periodo de estudios, pero también a la diversificación de los servicios ofrecidos en esos espacios, incluso si la gran mayoría de los usuarios continúa privilegiando los libros y las revistas en su soporte de papel. Y nada, en Francia, nada permite tanto esa expansión democrática como la apertura de una mediateca bella y moderna, viva, acogedora y atendida por un personal de buena formación que brinde acceso a una multiplicidad de libros, a una multiplicidad de medios y servicios, lo que modifica radicalmente la imagen tradicional de la biblioteca. Lamentablemente, en muchos países los hermosos discursos sobre la lectura son desmentidos por el escaso
apoyo y los magros subsidios asignados a la transformación y al embellecimiento de los lugares donde trabajan día tras día los actores esenciales de la democratización del acceso a los libros. Es cierto que Medellín ya tenía su experiencia y Gloria María Rodríguez, que durante mucho tiempo ha coordinado la red de bibliotecas, comenta, cito: debemos tener un muy buen conocimiento del contexto, preguntarnos e indagar de manera permanente qué requiere la gente y cuál es la propuesta bibliotecaria que necesita una sociedad cada vez más cambiante y compleja. Por eso es importante crear canales de comunicación que fluyan en ambas direcciones y oír la voz de los usuarios y no usuarios, valiéndonos para ello de encuestas, entrevistas, observaciones y comunicaciones de todo tipo. Darles la relevancia que se les debe dar a las quejas, reclamos, sugerencias o ideas que, por simples que parezcan, ayudan a orientar nuestro proyecto bibliotecario. A partir de las bibliotecas, Gloria ha puesto en práctica numerosas estrategias para desarrollar la lectura y una de ellas en particular le gusta mucho: los bebés sí pueden leer. Trata de estimular las interacciones entre padres y niños pequeños por la vía del canto, las rimas y la lectura. En colaboración con los servicios de salud, durante su estancia por el parto, se les propone a las mujeres que participen en talleres en diferentes puntos de la ciudad. El trabajo con los bebés es también una manera de entrar en relación con los padres y las madres, y particularmente con las mujeres. Gloria comenta, cito: no sé si el bebé será lector, pero estoy segura que la madre y la familia tendrán más oportunidades. Y para esas mujeres es una manera de salir, pues muchas de ellas no salen nunca si no es de este modo. También los bibliotecarios de Medellín entraron en una profunda relación con las madres comunitarias, esas mujeres que en medios muy pobres cuidan de unos 10 o 15 niños mientras sus madres trabajan. Lo que más me sorprende, señala Gloria, es el potencial que tiene la gente, su receptividad, su interés por la educación. Aún sin quererlos, tenemos prejuicios. Se refiere ella a las bibliotecas de los países anglosajones, donde los habitantes participan en su administración. Según ella, estas instalaciones no deberían únicamente ser intermediarias de la información procedente del exterior, sino también colectar, organizar y difundir la que se genera localmente. Lo que ya existe en ciertos lugares, como por ejemplo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, en Brasil, donde los habitantes van a contar y registrar sus relatos de vida o sus recuerdos en las estaciones memorias de algunas bibliotecas. Luego pueden ser consultados, al igual que las fuentes de información o los bienes culturales universales. La biblioteca está en el centro de la transmisión cultural, que le falta hoy en día a tanta gente que ve su vida convulsionada. El hecho de encontrarse en una biblioteca donde los bienes culturales están presentes no constituye la misma experiencia que encontrarse en un centro comercial o en una plaza. La simple presencia de esos objetos culturales hace que estemos vinculados con otros seres humanos, con otras épocas, con otros lugares, a veces con lo que fue concebido como lo más bello, como más inteligente, como más audaz para hablar de la experiencia humana o la exploración del mundo. La biblioteca da testimonio de una continuidad esencial para nuestras vidas, de una fidelidad, siempre y cuando, por supuesto, no encontremos la puerta cerrada a toda hora. Está allí como un hito permanente que da sentido de pertenencia tan vapuleado en tiempos de crisis, cuando todo no es más que incertidumbre. Tengo presente a una joven mujer que decía: la biblioteca es como una presencia. Ustedes habrán comprendido y tienen experiencia diaria de eso, que estamos mucho más allá de un simple banco de datos atendido por técnicos. Desear encuentros, disfrutar de la escucha y la atención de alguien que es el pasador de un mundo ampliado, inventar nuevas formas de sociabilidad, conversar sobre la vida y explorar lo que uno ha vivido con ayuda de hermosos mitos, novelas, ensayos, poesías o películas. Pensar su lugar en el mundo, pensar ese mundo con la ayuda de soportes múltiples y con esos recursos
hacer suya la cultura escrita. ¿Acaso todo eso irá disminuyendo en las próximas décadas? ¿Acaso cada uno podrá desde su casa conectarse con todo el saber formalizado del mundo y vivir acompañado por multitud de textos, de imágenes o de músicas que contribuyan al bienestar y que inspiran el pensamiento? ¿Acaso la democratización cultural hará que se vuelvan caducos los lugares para apropiarse de esos bienes? Más allá de que esa difusión en espacios privados no eliminaría la necesidad de espacios compartidos, públicos, de ágoras culturales para albergar círculos de lectores o audiencias musicales, podemos tener la casi certeza de que tal democratización no será inmediata. Del mismo modo, lamentablemente, podemos estar seguros de que viviremos por largo tiempo en un mundo en crisis, con muchas segregaciones, fragmentación y violencia. Ahora bien, la cultura ocupa un lugar central en la resistencia a los efectos mortíferos de una crisis. Como decía vuestra compatriota, la psicoanalista Silvia Bleichmar, lo fundamental, la resistencia a la reducción de los argentinos a puros seres biológicos sobrevivientes. La resistencia de la cultura es el derecho al pensamiento. En los años 30, en Estados Unidos, la crisis lanzó a millones de estadounidenses a las bibliotecas. Después del 11 de septiembre de 2001, en una época en que lo audiovisual ya era omnipresente, se observó un aumento en la afluencia a las librerías de Nueva York, mientras que disminuía la frecuentación de todos los demás comercios. En Francia, en diciembre último, cuando todos los medios solo hablaban de caos, la venta de libros aumentó mucho respecto del año anterior, igual que dio un salto hace 2 meses en nuestro Salón del Libro. En tiempos de crisis necesitamos más que nunca bienes culturales y especialmente soportes escritos para contener el miedo y transformar las inquietudes y las penas en ideas. Los argentinos saben todo eso tan bien como yo. Y en el contexto muy difícil de estos 10 últimos años, en este país se han multiplicado sorprendentes experiencias acerca de la lectura y del arte. Financiadas por organismos internacionales, por instituciones públicas, por asociaciones o fundaciones privadas, fueron implementadas por bibliotecarios, promotores de lectura, trabajadores sociales o humanitarios, maestros, psicólogos y propuestas a niños, adolescentes o adultos poco escolarizados, provenientes de medios pobres, marginalizados, cuyas culturas son dominadas, que crecieron muy lejos de los libros y padecen múltiples adversidades. Como estas experiencias no tenían gran difusión y sabiendo que muchas de ellas son apasionantes, creí importante hacerlas conocer y analizarlas. En la Argentina, pero también en Colombia, Brasil, México, hubo gente que supo que me interesaba en ese tema y me enviaron datos sobre lo que habían hecho. Me encontré con muchos de ellos y visité algunos programas. A partir del análisis de lo que pude colectar, escribí este libro que acaba de publicarse, El arte de la lectura en tiempos de crisis. Haciendo este trabajo, descubrí iniciativas maravillosas, desarrolladas con mucha inventiva, un arte verdadero. Gracias a ellas, niños, adolescentes o adultos descubren cada día que un libro puede ser fuente de pensamiento, de calma, de placer, de conversaciones y no de humillación. Desgraciadamente, estas experiencias chocan con límites. De un día para otro pueden interrumpirse por capricho de una autoridad de tutela o porque se suspende una subvención. Entonces, habrá pasado algo durante un tiempo, pero la falta de continuidad las entorpece seriamente. Muchos mediadores son conscientes de esto y se preocupan justamente por formar a los que podrán tomar su relevo, para que puedan trabajar sin ellos, pase lo que pase. Me parece que la asociación con una biblioteca sería también en esos casos una ventaja esencial. Aunque la biblioteca no tendría, por supuesto, que sustituir esas iniciativas múltiples, ni dirigirlas, ni tampoco estar a su servicio. Se trataría de tender pasarelas, de desarrollar una verdadera cultura del partenariado, donde cada uno respete la personalidad del otro, su punto de vista y aprenda a conocerlo.
En muchos países se persiste en una situación de ignorancia mutua, de desconfianza o incluso de rivalidades y peleas entre instituciones y asociaciones o entre la escuela y la biblioteca. En cambio, cuando se establecen relaciones de cooperación, todos obtienen beneficio. Lo mencioné en una entrevista que realicé antes de mi venida para la revista BP. La biblioteca es el lugar por excelencia donde pensar de manera transversal. En esa época en que los saberes, las funciones, los espacios, las generaciones, los tiempos de la vida están tan compartimentados, tan fragmentados. Es el espacio en el cual uno pueda apropiarse de las tecnologías de punta y de las leyendas de anteayer, de palabras de la región cercana y de poesías de tierras lejanas, el espacio que da lugar a la luz y a la parte de sombra, a tiempos compartidos y a las experiencias más íntimas. Es una suerte cuando en un país existe todo un tejido de bibliotecas, toda una tradición y miles de mujeres y hombres que se empeñan en darles vida. Si contaran con los recursos suficientes, las bibliotecas populares podrían constituir la clave de una articulación entre iniciativas, entre artes de hacer y garantizar la continuidad de estos vínculos. De hecho, ya lo hacen en ciertos lugares. Allí desarrollan un nuevo rol en un momento en que las nuevas tecnologías las llevan a redefinir su misión. Pero como dice Martín Poulain, cito, una red no es solo una red técnica, sino también la manera en que la gente quiere trabajar conjuntamente y la manera en que una ciudad, una provincia, una región va a querer tejer su territorio. Quizás sea también, agregaría yo, una manera de participar en un mismo movimiento de resistencia que vincule a hombres y mujeres deseosos de integrarse plenamente al siglo y no ser formateados por una lógica de management, una lógica productivista. Ya lo dije en otras oportunidades, la biblioteca es una de las instituciones más generosas, más hospitalarias que han inventado los humanos. Uno de estos pocos lugares que, por lo menos hasta ahora, escapan a la simple lógica de la ganancia. La biblioteca es el lugar para todo el mundo, es gratuito, como lo dice una jovencita, un lugar donde cada uno, desde su más tierna infancia y a lo largo de todo el camino, debería poder acceder a sus derechos culturales. Les estoy profundamente agradecida por hacer vivir esos espacios que son garantes de la libertad de cada uno, garantes de mi libertad, y les doy las gracias por haberme escuchado.